zampadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. Hoy vamos a analizar los octavos de final de la Champions y de la Europa League. ¡Vamos a ello! Si me notáis la voz un poquito rara, pido disculpas que estoy un poquito resfriada, pero bueno, nada grave. Vamos a ir comentando los partidos de octavos de la Champions y los vamos a hablar todos. De la Europa League me voy a centrar en los dos equipos españoles. Y bueno, decir que también sobre la marcha voy a ir comentando algunos pronósticos que hice en su momento cuando iba a comenzar la fase de liga, de cuáles eran mis favoritos y qué equipos pensaba que iban a pasar entre los 8 primeros, los que se van a quedar fuera y demás. Comenzamos con el Newcastle Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona estaba entre mis 4 equipos favoritos, que si queréis los digo ya, eran el Liverpool, el Arsenal, el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain. Ahora iremos comentando, como digo. El Barça se metió entre los 8 primeros, ya que era mi favorito. Yo pronostiqué que así iba a ser y así fue. Newcastle y Barça ya se enfrentaron en la fase de liga. Ganó el Barça en el campo de las Urracas, creo que fue una gran actuación individual de Rashford, 1-2. La verdad que el partido se le complicó bastante al Barça, pero al final consiguieron sacarlo adelante. Voy a decir porcentajes, como estoy acostumbrando últimamente. Yo creo que el Barça va a pasar la eliminatoria. Decir también que los equipos españoles, la mayoría, han tenido suerte en los sorteos. Y yo he puesto un 40-60 para el Barça. Para mí es uno de los favoritos a llegar lejos, como ya he comentado. Me sigue generando algunas dudas la defensa del conjunto catalán. Viene de caer derrotado haciendo un muy buen partido en la semifinal de la Copa del Rey. Ganó el partido de vuelta 3-0, como ya sabréis, pero lo peor fue la ida, que se dejaron ir. Nunca mejor dicho, y llegaban al partido de vuelta con un 4-0 en contra. Finalmente pasó el Atlético de Madrid. Más allá del gran partido, tienen 2 nuevos lesionados, como son Valde y Koundé, que es verdad que no están haciendo su mejor temporada, pero sí son de los titularísimos o de los imprescindibles para Hansi Flick, y creo que son 2 bajas importantes porque no se les espera como mínimo hasta después del parón de selecciones de finales de marzo. Así que voy a dar un 40-60 para el Fútbol Club Barcelona. Pasamos con el Real Madrid. Tal vez por el momento que está atravesando el conjunto madridista es el que menos le ha favorecido el sorteo. Se enfrenta al Manchester City de Guardiola una vez más. Se está convirtiendo, si no es que lo ha hecho ya, en el clásico de la Champions. Un poquito aburrido ya, pero bueno, interesante también, porque el año pasado se enfrentaron en el playoff y pasó el Real Madrid, porque la situación del City era bastante mala futbolísticamente hablando. No consiguió darle a la tecla correcta a Guardiola, y por ello pasó el conjunto madrileño, que tampoco estaba muy bien, pero sí estaba mejor, considero yo, que el conjunto mancuniano. Este año, porque decía que es interesante, porque creo que están en situaciones inversas. Para mí el conjunto de Manchester está mucho mejor, tanto en la Champions como en su liga, en la Premier, muy bien. Han recuperado buenas sensaciones. Para mí se ha convertido no en uno de los favoritos para ganar la Champions, pero sí para llegar lejos, la verdad. En este caso voy a decir un 35-65 para el conjunto inglés. Yo al Real Madrid sí es cierto que lo colocaba entre los 8 primeros y me equivoqué claramente. Ha pasado, como ya sabéis, a través de ese playoff, y al City lo contrario, los puse a la inversa de cómo ha sido entre el 9 y el 24, y ellos en este caso sí han pasado entre los 8 primeros. Así que, como digo, por el momento en el que se encuentra cada equipo, yo veo favorito en esta eliminatoria al City y le doy más probabilidades de pasar, un 35-65. El Real Madrid viene de encajar 2 derrotas consecutivas en Liga ante Osasuna y el Getafe, este último en el Santiago Bernabéu,
Bernabéu, perdón, a mí no me transmite buenas sensaciones, por mucho que algunos quieran creer que el Real Madrid está despuntando porque gane 3-4 partidos seguidos en Liga. A mí no me lo parece, y yo creo que el Real Madrid tiene muchas posibilidades de caer derrotado en octavos de final, como ya he comentado. Seguimos con el siguiente y último equipo español que permanece en Champions, que es el Atlético de Madrid. Yo dije que pasaría que se metería entre el 9 y el 24, y así ha sido. Ha pasado a octavos ganando al Brujas, como ya sabéis, en una eliminatoria bastante interesante, que llegaba al partido de vuelta con un empate a 3. Finalmente se llevó el partido en el Metropolitano 4-1 el conjunto del Cholo. Y se enfrenta al Tottenham, un equipo bastante curiosa su trayectoria esta temporada, porque en Liga está en el puesto número 16, pero en la Champions se ha metido entre los 8 primeros, porque muchas veces te favorece el sorteo, como creo que ha sido en el caso del Tottenham, que está muy bien. Oye, hay años que se tiene más suerte que otros, y en esta ocasión el conjunto inglés la ha tenido, porque no tiene nada que ver la liga que están haciendo con la campaña europea. También muchas veces, aparte de la suerte que tengas o no en el sorteo, hay equipos que o se dedican más a una competición que a otra, o simplemente se les da mejor. Yo igualmente voy a confiar en el Atlético de Madrid. Es verdad que este año en Liga y en Europa está dando una de cal y otra de arena, nada que nos sorprenda ya cuando se trata del conjunto del Cholo, pero creo que el sorteo ha sido benévolo con el conjunto madrileño, y voy a darle un 60-40 al Atleti de pasar a cuartos de final. Continuamos con el resto de enfrentamientos. Un interesante PSG-Chelsea. El PSG para mí era uno de los favoritos, como he dicho al principio. Ha caído un poco ese favoritismo porque ha pasado a octavos, pero entre el 9 y el 24 yo lo colocaba en el top 8. No ha sido así, ha pasado a duras penas en una eliminatoria ante el Mónaco. En Liga hay ciertos encuentros que también se le están atragantando un poco. Ya lo he comentado otras veces, no es el mismo Paris Saint-Germain tan invencible como se veía el año pasado. Igualmente creo que es uno de los equipos más potentes, que tiene muchas armas. Si no me equivoco, tiene lesionado a Dembélé, aunque este año tampoco estaba siendo el Dembélé determinante del año pasado. Tiene igualmente muy buen equipo, muy buen entrenador. Y el Chelsea, por su parte, yo lo colocaba entre los 8 primeros, y así ha sido. En este caso sí he acertado, y voy a dar favorito al conjunto de Londres. 45-55 para el Chelsea, que tiene nuevo entrenador, como sabéis. Se destituyeron a Maresca, están en quinta posición, si no recuerdo mal, en la Premier. No les va nada mal. En Europa, ya sabéis, como acabamos de comentar, pasaron a través del top 8. La vuelta, por tanto, la tienen en casa, en Londres, y yo voy a apostar ligeramente por el Chelsea. Además, en uno de mis pronósticos del año 26 dije que el Paris Saint-Germain caía en octavos derrotado, y voy a seguir adelante con ello, aparte de por los motivos que he comentado, que no veo al Paris Saint-Germain con tanta seguridad como otras veces. Creo que se le van muchos encuentros por pequeños detalles, y el Chelsea, por su parte, lo veo un poquito más equilibrado. Veo igualmente la eliminatoria muy igualada, pero como tengo que poner un favorito, pues pongo al Chelsea. Por cierto, ya se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes, y ganó el Chelsea aplastantemente y sorprendentemente, como ya comentamos en su momento. Continuamos con un encuentro donde se encuentra, valga la redundancia, la mayor sorpresa de la Liga de Campeones, el Bodo Glimt noruego, que se enfrenta al Sporting de Portugal. El conjunto portugués, por su parte, se coló en el top 8, en el lugar número 8, nunca mejor dicho, y la verdad que está jugando muy, muy bien. Está Luis Suárez, el que estuvo en el Almería, que está haciendo una magnífica temporada, es un jugador extraordinario. El delantero colombiano se está saliendo en cifras, en juego, en calidad, en todo.
la verdad, muy buen fichaje por parte del conjunto portugués. Y el Bodo Glimt, por su parte, se ha colado en los octavos de final tras vencer al Inter de Milán, que yo puse que pasaba entre el 9 y el 24, perdón, así ha sido, pero tampoco me imaginaba que fuera a caer tan pronto y mucho menos ante el Bodo Glimt. Yo veo al conjunto noruego pleno de confianza, una historia muy interesante, si queréis echarle un vistazo por ahí por internet está, la verdad. Es su primera participación en Liga de Campeones y voy a seguir apostando por la sorpresa de las Champions de este año, por el Bodo Glimt. Creo que va a ser también, como la eliminatoria anterior entre el PSG y el Chelsea, bastante igualada, pero voy a decir un 55-45 para el Bodo Glimt. Vamos ahora con el Galatasaray-Liverpool, el conjunto turco que está líder en su liga, donde lo está haciendo muy bien. Ha pasado a octavos, mejor dicho, venciendo a la Juventus, ganando tanto en Turquía 5-2 como en Italia en la prórroga 3-2. Y el Liverpool, por su parte, yo lo tenía entre mis favoritos, lo colocaba en el top 8 y así ha sido. Le voy a dar un 40-60 a favor del conjunto de Arne Slot, un equipo que creo que está mejor que cuando empezó la temporada, sigue generando algunas dudas su juego, creo, incluso también allí en la Premier, a pesar de que no van mal, están sextos, pero creo que se les queda un poquito corto a los aficionados del Liverpool, sobre todo por haber ganado el año pasado la Premier. Supongo que esperarían estar como mínimo volviendo a pelear el título. De momento no es así y no creo que lo sea. Lo mantengo igualmente, ya no entre mis favoritos sinceramente, pero sí entre uno de los equipos que puede llegar más lejos. El Galatasaray, la verdad que me está gustando y me ha sorprendido. Es un equipo potente que tiene cierta pegada. Como hemos dicho, en su liga va muy bien, en Champions, bueno, se ha colocado ahí en los octavos de final. Yo voy a decantar, como he dicho, por el Liverpool, un 40-60. Es una de las eliminatorias que más me ha costado decantarme por uno de los dos, pero finalmente me voy a decantar por el conjunto del Liverpool, sobre todo por su trayectoria en Europa y también porque los equipos turcos suelen ser ciertamente anárquicos y nunca sabe uno lo que puede esperar, así que voy a tirar, como ya he dicho, por el Liverpool, 40-60. Pasamos a las dos últimas eliminatorias, el Atalanta-Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich, la verdad que no lo puse entre mis favoritos porque la temporada pasada no me convenció para nada el juego del equipo de Kompany. Este año están imparables, un gran fichaje el de Luis Díaz, junto con Harry Kane, que, ojo, depende de lo que haga el equipo alemán en Champions, puede ser uno de los candidatos al Balón de Oro porque se está saliendo en cifras, es un delantero magnífico. Y Olise, creo que tienen ahí un trío de atacantes junto con Musiala bastante interesante, para mí la línea más potente del conjunto muniqués. Yo he pensado que el Bayern va a seguir adelante, no sé si lo he dicho, que lo colocaba entre los 8 primeros y así ha sido, no como favorito, pero ahora he de decir que sí, que lo tengo como uno de los favoritos a ganar la Champions. Y la Atalanta, por su parte, ha pasado a través de ese play-off tras ganar al Borussia Dortmund en una eliminatoria bastante agónica porque perdieron en Dortmund y luego remontaron en Bérgamo, en su estadio, y en el último segundo, o en los últimos segundos, por así decirlo, pitaron un penalti que era penalti a favor del Atalanta y se llevaron la eliminatoria. Así que creo que es un equipo bastante interesante, que en Europa este año no le va nada mal, pero igualmente le ha tocado uno de los cocos de la Liga de Campeones, como es el Bayern, y me voy a decantar por el conjunto alemán con un 35-65. Y ya para terminar, otro equipo alemán, el Leverkusen, que dije que se colaría entre el 9 y el 24 y así ha sido, y el Arsenal, obviamente para mí era uno de los favoritos al principio de la temporada, lo sigo manteniendo, se ha colocado no solo en el top 8 sino
como primero de grupo, y por ello, al igual que el Bayern de Múnich juegan la vuelta en casa, yo le he dado un 30-70 al conjunto de Arteta. Un equipo que me convence mucho. Dije que ganaría la Champions en una de mis predicciones y lo mantengo. Es uno de los equipos más sólidos. Además, podría haber un Arsenal-Bayern, no sé si en cuartos o semifinales, ahora no me acuerdo, pero ya se enfrentaron en fase de liga, ganó el Arsenal. Ya sé que son momentos diferentes, partidos distintos, pero yo, en caso de que se produjera esa eliminatoria, seguiría apostando por el conjunto londinense. Y creo que esta es la eliminatoria donde tengo más claro el favorito. Así que voy a decir un 30-70 para el conjunto de Arteta, porque al Leverkusen lo veo con ciertas dudas. No dependerá también de si consiguen sacar un resultado positivo en su casa, en Leverkusen. Pero me da a mí que no, este Arsenal de Arteta tiene muchas ganas de hacer grandes cosas en Europa, que siempre se la ha atragantado un poco, y creo que este año puede ser el año, así que como he dicho, un 30-70 para el Arsenal. Y para ir finalizando este apartado de Champions, decir que al Athletic Club yo sí lo colocaba fuera de todo, hasta del top 24, así ha sido. Es cierto que me ha sorprendido, yo esperaba un poquito más del Villarreal que del conjunto vasco, y al final ha sido todo lo contrario. Estuvieron en la última jornada, sí ganaban en San Mamés al Sporting, de colarse en ese playoff. Finalmente, a pesar de que se pusieron 2-1 en el marcador, el conjunto portugués le dio la vuelta y se acabó llevando el partido 2-3, pero mira, la verdad que el conjunto de Valverde ha hecho una Champions bastante decente a pesar de sus limitaciones futbolísticas que estamos viendo este año en la Liga Española, y creo que ha tenido bastante mérito su paso por la Champions. Así, todo lo contrario, el conjunto de Marcelino. Dije que tanto Athletic Club como Villarreal no les veía muchas posibilidades de hacer algo bueno e interesante en Champions. Así ha sido. Es cierto que dije que el Villarreal se podía colar entre el 9 y el 24, pero no le daba posibilidades de pasar a octavos, y ni siquiera eso. Se ha quedado el penúltimo, uno de los peores equipos de la competición europea este año, con un único punto, un empate que sacaron agónicamente ante la Juventus en su casa, la Cerámica. También equipos como el PSV y el Ajax dije que tampoco los veía metiéndose en ese playoff, y así fue. Y nada más, así más o menos este repasito de mis predicciones y mis análisis que hice al principio, y no he estado muy mal encaminada. Obviamente me he equivocado en alguna cosita, pero creo que no ha estado muy mal la cosa. Y ya para finalizar voy a hablar del Betis y del Celta. También le voy a dedicar un pequeño apartado al Rayo, que recibe al Samsunspor, equipo turco. Pero primero vamos a hablar de la Europa League. El Betis, que es el equipo español de esta competición que se ha metido entre los 8 primeros, yo pronostiqué que así sería. Dije que si hacía un buen papel, que si se lo tomaba en serio, también obviamente le respetaban las lesiones y sus jugadores importantes estaban al 100% o cerca de ello, podían colarse, no el primero, pero sí arriba del top 8, y así fue. Finalmente se clasificaron a octavos en el último partido, ya que cayeron contra el PAOK en la penúltima jornada, con un partido muy malo del conjunto verde y blanco, pero pasaron a octavos y se colaron finalmente, como estaba diciendo, en el puesto número 4. Ello le hace y le da la ventaja de jugar la vuelta en casa. Les ha tocado un sorteo bastante benévolo, creo que este año el Betis ha tenido suerte y va por el lado bueno del cuadro. Y su primer partido es frente al Panathinaikos de Rafa Benítez, un equipo que ha pasado agónicamente por penaltis tras vencer al Victoria Pilsen. En Liga no le está yendo demasiado bien, creo. Encima hay muchas dudas con el entrenador español. Si finalmente el conjunto verde y blanco consigue pasar a la eliminatoria y el Panathinaikos cae derrotado, no sé si podrían ser los últimos minutos de Rafa Benítez al mando del conjunto griego, porque como digo, está
en vilo su futuro en el mismo. Es verdad que el Betis no se sabe, a pesar de que se haya colado en el top 8, cómo va a enfrentar la eliminatoria, no se sabe, como ya sabrán los béticos, al igual que los colchoneros, qué Betis nos podemos encontrar. Yo igualmente creo que el Betis es favorito, eso no significa nada, pero creo que es favorito. También he de decir a favor del conjunto de Pellegrini que este año la competición europea parece que se la están tomando un poquito más en serio, que se me entienda bien, no significa que otros años no, pero este año se le ve otra cosa diferente al Betis también. Tienen que aprovechar porque les ha tocado, como hemos dicho antes, un sorteo muy bueno, muy positivo. Sería, entre comillas, un fracaso, o mejor dicho, decepcionante. Para mí, la verdad, sería decepcionante que el Betis no se colara como mínimo en semifinales. Tiene el camino bastante allanado, luego hay que jugar, el rival también va a proponer su juego. No digo que sea un camino nada fácil, en Europa no lo es nunca, cualquier rival te puede poner las cosas complicadas, pero creo que el Betis, si le respetan las lesiones, por supuesto, igual que a todos los equipos, puede colarse perfectamente en las semifinales. Primero vamos a esta eliminatoria y yo voy a decir un 40-60 para el conjunto de Pellegrini. El siguiente equipo español es el siguiente y último, mejor dicho, es el Celta. Dije que pasaba entre el 24 y el 29 entre el 9 y el 24, perdón, que me hago un lío con los números. Y así ha sido, se ha colado en los octavos tras vencer al PAOK en una eliminatoria bastante interesante. Y yo me voy a decantar por el Celta de Vigo, que empezó la temporada bastante dubitativo, ahora está en un buen momento de forma, con varias victorias consecutivas, está sexto en Liga a 3 puntos del Betis, que en la competición doméstica se ha dormido un poquito. El Celta, por su parte, todo lo contrario, me está gustando mucho los planteamientos de Claudio Giraldez. Tiene a todo el mundo enchufado una vez más, consiguió remontar, como ya hemos dicho, ese comienzo dubitativo. En Europa también hay que decir que el sorteo o el camino hacia los octavos era un poquito más complicado que el del Betis, sin quitarle mérito al conjunto verde y blanco, pero el Celta ha hecho lo que tenía que hacer, se ha metido en octavos y, al contrario que el Betis, por no haber pasado en el top 8, tiene que jugar la vuelta, fuera, y su rival es el Olympique de Lyon. El Celta, el camino es un poquito más complicado hasta llegar como mínimo a semifinales, pero yo voy a apostar por el conjunto vigués. Le podía haber tocado el Aston Villa en octavos y no ha sido así, así que creo que esta primera ronda el sorteo se ha portado bien con los gallegos también, y voy a decir un poquito menos que con el Betis, pero voy a poner favorito al Celta, un 55-45, porque el rival, el Olympique, sí creo que es un rival más potente que el conjunto griego. También se han reforzado en invierno, como ya sabréis muy bien, con la llegada de Endrick, que está jugando mucho y está aportando muchísimo, con cifras, con juego, con calidad. Así que creo que es un rival complicado, pero creo que conseguirá sortearlo el Celta, el conjunto de Claudio Giraldez, y se meterá en cuartos de final. Voy a decir 55-45, y para terminar le dedico un pequeño espacio al Rayo Vallecano, que creo que también se lo merece. Ojalá que todos los equipos españoles puedan seguir avanzando como mínimo a cuartos de final, si puede ser más mejor, primero por el fútbol español en sí, obviamente, y por el ranking FIFA, como ya sabéis, que nos estamos ahí peleando con los alemanes. Los italianos han descabalgado un poquito porque ha habido varios tropiezos en Champions y en Europa, como ya sabéis, en Europa League me refería. Y me voy a decantar por el Rayo también, parece ser que le ha tocado el lado bueno del cuadro. El Rayo se coló, al igual que el Betis, entre el top 8, que creo recordar que lo pronostiqué, creo recordar que dije que así sería. También lo he acertado, como digo, no he estado muy mal encaminada en mis pronósticos, mis predicciones, y yo voy a decir que el Rayo pasa con un 70-30. Me parece que la eliminatoria es bastante favorable al conjunto español. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Rayo con todas las problemáticas que ya sabéis que tiene.
extra deportivas. Y yo creo que sí, creo que el Rayo también pasará ese 70-30 para el conjunto de Íñigo Pérez. Y nada más, aquí me voy a despedir, espero que os hayan gustado mis pronósticos, mis análisis, espero los vuestros por supuesto, y esperemos a ver los que se cumplen y los que no. Darle me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!